Acepciones de la palabra derecho. Actividad A13. Jazmín Margarita Chávez Martínez, 1954-88. La lectura que se me asignó fue la lectura 6, en la cual contiene el derecho público, privado y social. El derecho público es la parte de los ordenamientos jurídicos, cuyas normas se relacionan con el poder público y sus relaciones con los individuos. Este más que nada consigue a sí mismo y siempre que ejerce la presentación de los intereses del Estado. Las principales ramas del derecho público es el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público y derecho fiscal. En sí, las ramas que se explican del derecho público es que en el constitucional se define más que nada la estructura relevante del Estado. En el administrativo se encarga de regular la administración pública y organizar las actividades del Poder Ejecutivo. En el derecho penal, este es el objetivo principal de la prevención del delito. En el derecho procesal, es el que lleva a cabo los juzgados, las instancias y los tiempos que se llevan en el proceso judicial. En el derecho internacional público es donde se relacionan en sí los estados, países o naciones. Y por último, en el derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas dentro de la rama que se estudia y regulan los ingresos que percibe el Estado para cubrir gastos públicos. Ejemplos del derecho público. A continuación se ven 3 ejemplos donde puede ser un poquito más claro el concepto de derecho público. El primero es donde la condena de un crimen, ya sea en la captura por un elemento de organismo de seguridad, en este caso se relaciona el derecho penal y también el derecho procesal. El segundo es donde la Constitución da como fin determinado su proceso de una manera correcta dentro del proceso electoral federal, que eso se relaciona el derecho electoral y el derecho constitucional. Y por último, es donde se defiende a un trabajador dentro de sus violaron sus derechos, es el derecho laboral. Derecho privado. El derecho privado es una rama del derecho positivo. Es aquel que contempla de manera explícita en las leyes y cuerpos jurídicos escritos que se dedican a la regularización de las distintas actividades y relacionan entre los ciudadanos particulares partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Las principales ramas del derecho privado son el derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, derecho rural y derecho internacional privado. El derecho civil es aquel llamado muy comúnmente la regularización de las relaciones y transiciones jurídicas entre las personas. El derecho comercial es el que rige las transiciones comerciales y los intercambios de bienes y servicios por dinero. El derecho laboral controla y ordena las relaciones entre patrones y trabajadores. El derecho rural es el que regula los asuntos de la vida en el campo y producción agropecuaria. Y por último, en el derecho internacional privado, este es más que nada donde se producen entre estados y particulares de otras naciones o entre dos estados que actúan como particulares. A continuación se muestran algunos ejemplos del derecho privado donde se relacionan 3. El primero es el matrimonio, el segundo son las normas que rigen las relaciones profesionales y por último el tercero es el ordenamiento propio de las organizaciones privadas. La diferencia en sí entre el derecho público y derecho privado es que el derecho público y privado provienen desde la antigua Roma, en donde se consideró la necesidad de distinguir entre los asuntos jurídicos relacionados con los particulares y aquellos que tienen que ver con la actividad pública del Estado. Ambas ramas se distinguen por su tipo de actividad. Cuando se trata del asunto de involucrar a particulares o incluso al Estado, o cuando se actúa como uno de ellos operaciones comerciales o propiedades privadas. Hablando del derecho privado es cuando se trata del Estado y las reglas establecidas. Y cuando hablamos del derecho público es cuando se trata y se habla sobre el dinero público o funciones del Estado. Hablamos del derecho público. Por último, les hablaré del derecho social,
que ese es el conjunto de leyes, disposiciones y normas que establecen y diferencian los principios y las medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles. Las principales ramas del derecho social son el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho migratorio y el derecho de la seguridad social. El derecho agrario, es donde regulan las leyes en las tierras agrícolas. El derecho laboral protege a los trabajadores de los dueños. El derecho migratorio es donde los colectivos más vulnerables en todo el planeta. El derecho de seguridad social es donde se ve el acceso a los servicios básicos, por ejemplo, la edad de jubilación, el paro o no a la discriminación. Se muestran algunos ejemplos del derecho social. El primero es que los recursos presentados por jubilados y pensiones respetan al Estado. El segundo, las negociaciones paritarias. Y el tercero, el derecho a la seguridad social o seguro social. Muchas gracias por su atención. Espero y haya quedado un poquito más claro el derecho privado, público y social.